Nadie te obliga a ser bueno, pero todo el mundo te juzga. Te voy a contar algo y luego decides tú. Imagínate que entras en un mundo donde todo el mundo te observa, no porque seas importante, no porque seas especial, sino porque saben algo que tú todavía no has entendido. Y es que todo lo que hagas va a definir quién eres, no en una cinemática, no en una decisión puntual, en cada pequeña cosa. Cómo hablas, cómo ayudas, cómo traicionas y cómo reaccionas cuando nadie te mira. Y en ese momento te das cuenta de algo que Fable siempre ha hecho mejor que nadie. Aquí no juegas para ganar, juegas para convertirte en alguien. Albion parece un sitio bonito, colores vivos, personajes exagerados, situaciones casi absurdas, pero esa es la trampa, porque debajo de todo eso hay consecuencias, porque este mundo oscuro no es del tipo que todo es muerte, es realmente peor. Es un mundo donde lo malo puede parecer divertido, y ahí es donde empieza el conflicto real. Porque al principio haces cosas sin pensar, ayudas a alguien, robas una tontería, decides rápido, pero poco a poco el mundo empieza a reaccionar, y no va a ser siempre como esperas. Muchos juegos tienen sistema de bueno o malo. Fable no funciona así. Fable te devuelve lo que haces, no te dice esto está bien o mal, te dice esto es lo que eres ahora. Y eso cambia completamente cómo juegas, porque ya no decides para avanzar, decides para definirte. En este juego hay combate de espadas, magia, arcos, todo fluido, todo dinámico, pero lo curioso es esto, no es lo que más recuerdas, porque el combate en Fable no es el centro, es una herramienta, y lo importante verdaderamente es lo que haces alrededor. Ese momento en el que haces algo y luego te paras y piensas, igual no debería haber hecho eso, y ahí es donde el juego te engancha de verdad. Fable utiliza algo muy peligroso, utiliza el humor. Te hace reír, te relaja y te hace bajar la guardia, y justo ahí te mete decisiones incómodas, y eso es brillante porque cuando te das cuenta ya estás dentro. Hay algo que Fable hace mejor que casi ningún juego. No te deja olvidar, no te resetea emocionalmente y no te limpia las decisiones, te deja vivir con ellas. Y eso cambia completamente la experiencia, porque ya no juegas igual, empiezas a pensar más, a dudar más y a implicarte más, porque aquí está la clave real del juego. No cuando el juego te dice qué hacer, no cuando hay recompensa clara, cuando simplemente puedes hacer lo que quieras. Porque todos decimos que seríamos buenos hasta que no hay consecuencias inmediatas. Y aquí es donde se la juega de verdad, porque el Fable original funcionaba por una cosa, funcionaba por su personalidad. Ahora la pregunta es, ¿puede mantener esa esencia en un juego moderno? Porque hoy los jugadores esperan más profundidad, más sistemas, más contenido, pero si pierde su alma, perderá absolutamente todo. Fable nunca ha sido una historia de héroes, es una historia de lecciones, de pequeñas decisiones que se acumulan, de momentos que parecen insignificantes hasta que no lo son, y cuando terminas de jugar, no recuerdas solo lo que hiciste, recuerda en quién te convertiste. Y ahora piensa realmente lo que te voy a decir. Si nadie te dijera qué está bien y qué está mal, ¿seguirías siendo buena persona o solo alguien que cree lo que es? Porque Fable no trata solo de vivir una aventura en un mundo de fantasía, trata de decidir quién eres dentro de él, de elegir entre el bien y el mal y descubrir que ninguna decisión es tan simple como parecía al principio. Albion no es solo un lugar lleno de magia, criaturas y peligros, es un mundo que responde a lo que haces, que cambia contigo y que te devuelve cada acción de una forma u otra. Aquí no hay un único camino correcto, hay decisiones, consecuencias y ese momento en el que te das cuenta que no estás jugando una historia, la estás escribiendo. Y si conoces la saga lo sabes que cada elección deja marca, que ser héroe o villano no es una etiqueta, es algo que se construye poco a poco, con cada acto, con cada decisión y con cada paso que das en un mundo que no olvida. Porque Fable siempre ha sido eso, libertad, consecuencia y la sensación de que tu historia es diferente a la de cualquier otro jugador. Y cuanto más avanzas, más entiendes que no se trata solo de derrotar enemigos o completar misiones, se trata de ver en qué te estás convirtiendo. No es solo un RPG, es una historia que evoluciona contigo y que nunca vuelve a ser la misma, porque en Albion no te conviertes en leyenda por lo que ganas, te conviertes en leyenda por las decisiones que tomas. Y cuando el destino está en tus manos, la verdadera magia es aceptar en quién decides convertirte.
tic tac, la cuenta va en aumento. Streamers tengo flow en cada movimiento. Ríe, entretiene, el crack del momento. 6000 es solo el principio del ascenso lento.